Hola, hola. Hola, hola. Eh,
Bueno, vamos a continuar con las clases de todo este módulo y ahora les había comentado que vamos a dar la clase de parálisis cerebral que la va a dar Paula Ramos, que ella es becaria de segundo año, ¿no? ¿Sí? Bueno, bueno, ¿cómo están? Bueno, voy a empezar con caso clínico. Eh, Voy, o sea, a ir dando información también a medida que ustedes me vayan preguntando qué es lo que les interesa saber. Se trata de un paciente de 2 años, sexo femenino, que hasta el año, digamos, concurre a su consultorio de pediatra y hasta el año de vida es una nena que tuvo un desarrollo normal, luego pierde la marcha progresivamente y notan los papás que también está menos conectada con el medio. A ustedes, ¿qué les interesaría saber solamente con estos datos? ¿Qué preguntarían ustedes siendo pediatras en un consultorio? Bien, no tiene. Es la primera hija de papás no consanguíneos, fue un embarazo controlado, nació de 39 semanas, 3 kilos 400, sí tuvo un Apgar 4,7, eso llama la atención. 3 días internada por hiperbili y le extraen un informe de una reso que se hizo porque su pediatra anterior le pidió que tiene una atrofia cerebral global y una hiperintensidad periventricular parieto-occipital bilateral. Eh, este, mm, Después, esto es el examen físico de la nena, desde el aspecto neurológico, obviamente. Una paciente que no camina, ustedes notan que tiene dismorfias faciales, tiene escasa conexión con el medio, tiene mal seguimiento visual, la notan que tiene cialorrea constante y un aumento del tono en forma generalizada. Y cuando ustedes la tocan, digamos, para revisarla, hace una reacción como una postura no pistótona. Acuérdense de la clase que les di yo, hay varias cosas que ya habíamos charlado en las clases anteriores. Ujú. De ahí les llama la atención algo de los antecedentes perinatológicos, el Apgar, ¿y qué más? Bueno, la hipervi, que también acuérdense que la habíamos mencionado, siempre hay que mirar el valor máximo que Mm. presentó por el factor de riesgo para Kernicter, otra causa de parálisis cerebral. Y en la resonancia tiene algo que también yo se lo había mostrado en la clase anterior. ¿Cómo se llama eso? Que dice hiperintensidad periventricular. Glaucomalacia periventricular, que es como una cicatriz que hay por la furia perinatal que tuvo la paciente. Y del examen físico que contó Pau, Más o menos qué es lo que les llama la atención o de la historia. ¿A ustedes hay algo que les parece como importante? ¿Le preguntaría más cosas a los padres? ahí ella dice que además tiene un aumento del tono generalizado, pero que además al tocarla tiene esta postura en ortistótono. ¿Se acuerdan que eso también lo charlamos? ¿Qué podía hacer eso? Una Ujú, una distonía, tal cual a veces, o sea, son muy evidentes y otras veces, muchas veces se desencadenan al estímulo, ¿sí? Al paciente no le gusta que un desconocido lo revise básicamente y desencadena esto. Ujú. Bueno. Y de la reso, si bien sí tiene esta hiperintensidad, tengan en cuenta esto para las preguntas que siguen, la atrofia global. Bueno, bueno, las preguntas serían, si alguien quiere contestar, si para ustedes este paciente tiene parálisis cerebral o no, si tiene factores de riesgo para PC y o si tiene banderas rojas, o sea, algo que les haga dudar del diagnóstico. Si quieren, les pongo acá de nuevo la información del paciente. tienen factores de riesgo para tener parálisis cerebral por los antecedentes perinatológicos y los datos de la internación. Digo, para que Richter no sabemos, como lo es de Sí, el virus, pero, bien. pero no Igual sabe yo te la digo, el valor máximo fue, ay, perdón, diciendo una cansada, no, fue 15. resolución. Y además, Este, acuérdense que yo les había mostrado la resonancia que ve a nivel, las lesiones a nivel de los ganglios de la base. sí, O sea que ahí ya no lo tiene. no tiene, fue de 15. Y el Apgar sí fue bajo, pero le hicieron ventilación a presión positiva y no necesitó oxígeno después, no tuvo convulsiones, no tuvo nada.
Yo le preguntaría cuándo se sintió en la cabeza, cuándo se dictó. Y sí, a ver, yo acá puse desarrollo normal, yo como madre digo, sí, tuvo un desarrollo normal, pero ustedes lo primero que tienen que preguntar es, bien, digamos, cómo adquirió las pautas, y sí, sostuvo la cabeza a los 3 meses, se sentó a los 7, caminó 13 meses, y de ahí los padres notaban que caminaba como en puntitas, hasta que ya después estuvo, digamos, muy hipertónica y ya directamente dejó de caminar. Y si nunca conectó o se conectó y dejó de conectar. Conectaba, había llegado a decir mamá, papá, respondía el nombre y ahora no lo hace. Bueno, me parecen bien las preguntas. Ustedes, o como no sé, digamos, ustedes con esto pueden decir que tienen parálisis cerebral o cuál es el concepto que ustedes tienen, por ahí cómo lo definirían con sus palabras. ¿Les parece que un paciente que se conectaba, después no se conecta, que caminaba, después no camina, les parece que uno ya lo asumiría tan rápidamente como una parálisis cerebral? Ah, bueno, muy bien. Factores de riesgo, ¿verdad? Tenía algunos. ¿Y cuáles creen en este caso que serían las banderas rojas para decir dudo del diagnóstico? La pérdida de pautas, muy bien, que no es lo mismo retraso. La pérdida de pautas. Y bueno, nada, esto que es atrofia cerebral global no es una imagen típica de un paciente con PC. ¿Mm? Y generalmente tiene como, uno por ahí dice, le sobran cosas para los antecedentes. O sea, tiene una chica que tiene un retraso importante para estos antecedentes, que si bien obviamente uno los tiene en cuenta, no son severos, no es una chica que ha recibido reanimación, ¿sí? Entonces, por eso tienen que dudar. Les digo porque nos pasa que llegan este tipo de pacientes. ¿Mm? Bueno. Yendo a la teoría, esto se definió en un consenso en 2005, que es lo que sigue vigente hasta el día de hoy. Es un grupo de trastornos del desarrollo, tanto del movimiento como de la postura, que van a causar una limitación en la actividad y que se atribuyan a una alteración no progresiva que ocurre durante el desarrollo cerebral del feto o de un niño pequeño. Se acompañan con frecuencia de alteraciones sensoriales, cognitivas, trastornos en la comunicación, conducta, epilepsia y problemas musculoesqueléticos secundarios a esta lesión. Aquí se excluyen los trastornos motores de etiología no encefálica, por ejemplo, una lesión en la médula por un accidente de tránsito, las enfermedades degenerativas y metabólicas. Respecto a cerebro en desarrollo, el consenso lo que estableció es que se produce hasta los 3 años de edad. Algunos autores proponen hasta los 5, pero no más allá de eso, porque hasta esa edad el desarrollo cerebral, digamos, a nivel estructural, ya está completo. Bueno, esto es un poco como para entender también un poco el concepto. Las manifestaciones clínicas, o sea, los cambios en el tono, sí se pueden ir modificando si uno lo deja librado a su evolución natural, pero la lesión permanece estable, ¿sí? Y esos cambios se producen porque a nivel de extracelular se produce mayor nivel de depósito de colágeno y eso es lo que hace que aumente la tensión en las fibras musculares y lleva a contracturas articulares fijas. En cuanto a la epidemiología, es la primera causa de discapacidad motora en infancia, tiene una prevalencia estimada de 2 a 3 cada mil, que eso es frecuente. Bueno, eso es en Europa, nosotros no tenemos datos oficiales, de lo que encontré, encontré un dato viejo del año 2000 que había 1.500 casos por año. Se estima que con el avance en la tecnología esto es menos. Se está creando una base de datos que es a cargo de la Universidad de Córdoba y el hospital participa en eso. Pero bueno, se estima que es más o menos esa la incidencia. En cuanto a la etiología y factores de riesgo, está puesto así porque al día de hoy se sabe que no es unicausal y que la mayoría de los eventos ocurren antes del parto. O sea que un paciente que tuvo un Apgar normal y que después le pasó otra cosa puede tener PC. O sea, no es solamente la hipoxia perinatal. Por dar ejemplos, algunos factores prenatales que pueden ocurrir incluso en conjunto, tenemos las TORCH,
la hipertensión, enfermedades maternas como diabetes, hipertiroidismo, teratógenos y las malformaciones cerebrales. Dentro de los perinatales tenemos el ACV perinatal, que muchas veces pasa desapercibido, la restricción de crecimiento intrauterina, la hiperbili, sepsis, meningitis, y dentro de los postnatales muy parecidos también a los perinatales. En cuanto a la etiología, puse este gráfico más que todo para hacer énfasis en lo multifactorial. Este artículo a mí me parece bastante interesante. Ellos lo que postulan acá que hay una secuencia de eventos que son interdependientes y que van a culminar en PC. Acá muestra el ejemplo de los bebés prematuros. Por ejemplo, se desencadena el parto prematuro a partir de una infección de la mamá. eh, Se produce debido a la prematuridad y debido a las citoquinas que se liberan durante la infección, hoy por eso se sabe que eso atraviesa la barrera hematoencefálica y produce daño en la sustancia blanca del bebé, daña los preoligondrocitos, que son las células que después van a formar la mielina. A su vez, estos bebés pueden tener kernicterus, pueden tener una NEC, hemorragias y eso, o hipoxisquemia, y eso también va a contribuir a la parálisis cerebral. Em, en cuanto entonces, en resumen, los principales factores de riesgo es la prematuridad, la restricción de crecimiento intrauterina, las infecciones intrauterinas, las hemorragias anteparto, patologías placentarias graves y el embarazo múltiple. Bueno, en cuanto a la clasificación, se clasifica de varias maneras. Una de las más frecuentes, o por ahí la que más consignamos en la historia clínica, es según cuál es el trastorno motor principal, que puede ser nespástica, disquinética o atáxica. Y bueno, acá faltaría mixta, solamente que lo dejé así porque así está el artículo original. Cuando hablamos de espasticidad, la lesión, recuerden que va a estar en la vía piramidal, ¿sí? Entonces eso va a ser generalmente lo que es en el área motora. Cuando hablamos de la forma disquinética, quiere decir que la lesión está en los ganglios de la base y a su vez puede ser la forma en forma de atetosis o corea y o distónica. Y la otra forma es atáxica, que la lesión suele estar en el cerebelo, que esta es la menos frecuente y es con la que más diagnóstico diferencial hay que hacer sobre causas metabólicas o genéticas. Em, bueno, esto nada, más que todo en realidad para que les quede dicho, les paso, es a modo de ejemplo de qué trastorno va a producir cada lesión. Generalmente las lesiones, las malformaciones del cerebro, perdón, se van a manifestar como elasticidad uni o bilateral. Que también acá hago una salvedad. Hoy por hoy se sabe que la mayoría de las malformaciones o gran parte tiene una causa genética. Eso no las excluye de que sean PC, son porque es una lesión no progresiva, o sea, la polimicrogiria si es frontal, no es que a medida que el chico crezca le va a ir tomando otros lóbulos, pero sí está un diagnóstico también diferencial importante porque hay muchas enfermedades metabólicas que cursan con malformaciones cerebrales, entonces tienen como que estar atentos a ver si agregan otra cosa. Y bueno, en el caso, lo que habíamos dicho en relación al caso clínico, que bueno, no tenía kernicterus, pero acuérdense que el kernicterus ataca sobre todo a lo que es los ganglios de la base y va a producir la forma disquinética. Bueno, esto es el gross motor, que creo que la mayoría lo conoce. La idea, digamos, de hacer este tipo de escalas es de saber qué nivel de independencia tiene el paciente. Para eso uno lo consigna en la historia clínica. El Gross Motor 1 son pacientes que la mayoría de las actividades las pueden hacer solos y tienen más dificultades en lo que es coordinación y motricidad fina. El Gross Motor 2 son pacientes que ya tienen más limitación para la marcha, por ejemplo, tienen que subir escaleras con sostén y tienen bastantes dificultades para correr y saltar. Y del 3 en adelante son pacientes que ya requieran algún dispositivo, digamos, para poder movilizarse. Caminan, por ejemplo, con bastón o muletas, pero los pueden manejar ellos mismos. En el 4 los manejan generalmente un tercero. Y en el 5 son los pacientes que ya son completamente dependientes, generalmente son los que tienen gastrostomía, traqueostomía y no tienen sostén cefálico. Esto a mí me parece importante consignarlo en la historia clínica, sobre todo para cuando uno ve un paciente que no conoce.
Después, así como hay del motor grueso, hay del motor fino y la comunicabilidad, que esto está disponible en cualquier lado, es más que todo para que lo lean, digamos, tranquilos. En cuanto a la clínica, esto sí, por ahí me parece importante la semiología también, sobre todo a la hora de consignarlo en la historia clínica o tal vez cuando ustedes estén revisando en atención primaria a un bebé, porque no todo niño tiene por qué ni se va de la neo con seguimiento por neurología, o sea, los que van a detectar un examen físico anormal y van a derivar al paciente si corresponde son ustedes. Dentro de la PC espástica puede ser uni o bilateral. eh, Perdón, pequeña salvedad. El tono, que es el tono muscular, nosotros lo definimos como la resistencia del músculo al estiramiento pasivo en estado de reposo, ¿sí? Cuando uno hace este movimiento cuando revisa a un paciente. Y la espasticidad es el aumento del tono que depende de la velocidad. Acuérdense que es lesión de la motoneurona superior. Que depende de la velocidad, se refiere a que cuanto más rápido haga el movimiento, más voy a sentir ese aumento del tono. Eh, en cambio, en el caso, digamos, del lado contrario, que es la rigidez, eso no cambia con la velocidad del movimiento. Siempre, que eso es lo que tienen más que todos los adultos, el signo de la rueda dentada. La velocidad que lo hagan siempre va a ser lo mismo, siempre van a sentir la misma, digamos, resistencia. En cambio, en la espasticidad, por ahí, si ustedes lo hacen muy lento, no lo van a sentir. Tienen que hacerlo como por ahí un poquito más brusco al movimiento, porque ustedes sienten cuando se traba el músculo. Bueno, esto también es una cuestión semiológica. Eh, Cuadriplejía afecta a los cuatro miembros. Diplejía afecta también a los cuatro miembros, pero es más al predominio de miembros inferiores. Que por ahí nosotros no lo distinguimos tanto en la historia clínica, pero en fin es importante destacar eso, que es lo que está más afectado. Y bueno, unilateral, mono o hemiplejía. Bueno, esto también siguiendo con la semiología, los chicos al tener aumentado el tono muscular tienen menos movimientos espontáneos, o sea, son bebés que ustedes los van a ver en la camilla y como que no se mueven tanto, tienen signos de motoneurona superior, clonus Babinski, hiperreflexia, retracciones tendinosas, generalmente también tienen celiorrea porque eso también afecta, digamos, a los músculos vulvares. Y bueno, esto es un ejemplo, es un bebé que vi el año pasado que venía por segunda opinión. Ustedes, no sé si les llama la atención esto, que tiene el puño cerrado, eso también es un signo de alarma. La postura de las piernas, como esto se llama piernas en postura de tijera, que es por la espasticidad que tienen en los músculos aductores, tienden a cruzarlos. Y estos piecitos también tienen tanta espasticidad que ya tiene retracciones. Esto también es un video más que todo para ver la semiología. Uy, ahí está. Bueno, es una marcha espástica que ven que tiende como a cruzar las piernas del paciente y apoya primero la punta y después el talón. Nosotros caminamos normalmente al revés, talón y después la punta. Mm. Bueno, este no se ve muy bien, pero yo en realidad quería mostrar la hiperreflexia, pero bueno, no se ve muy bien. Eh, Esto siempre tengo problemas para pasar. Ahí está. Bueno, y esto también es como para graficar de nuevo qué es lo que produce la espasticidad a largo plazo, sobre todo si uno no la trata o es lo que se ve mucho en nuestros pacientes que tienen poco acceso a lo que es fisioterapia, porque el tratamiento no es solo farmacológico, lleva a posturas, digamos, a retracción de las articulaciones, a escoliosis, a luxación de cadera, esta, digamos, deformación ósea que todo esto finalmente al paciente lo que le va a producir es dolor y disminución en su calidad de vida. Y esto es un corte de un músculo, este es normal y esto es un músculo espástico. Ven cómo aumenta la matriz extracelular y el músculo ese se atrofia. Y eso produce a la vez como que tira, por así decirlo, de las articulaciones y es lo que disminuye el rango de movimiento articular. Que también lleva al dolor. Sí, todo esto, o sea, lo más importante es eso, que le produce dolor al paciente.
Bueno, y la forma discinética, habíamos dicho que se producen, o sea, clínicamente vamos a ver distonías o coreatetosis, y era por lesiones en los ganglios de la base, generalmente por kernicterus o alguna hipoxia severa. Eh, ¿Qué es la distonía? Es un fenómeno de co-contracción antagonista-agonista, ya sea sostenido o intermitente, que va a provocar una postura o movimiento anormal y a menudo repetitivos. Esa es la definición como del grupo de trastornos de movimiento que, este, que, bueno, para que lo tengan también en cuenta. Son pacientes que, si uno los ve en reposo, tienen menos también movimientos generales, que suelen ser hipotónicos en reposo, y cuando se mueven el tono es variable. También la distonía suele afectar a los músculos vulvares, entonces también tienen incoordinación neuromotora, tienen mucha cialorrea, y eso también se manifiesta como trastornos del habla. Esto, bueno, es un video que están en YouTube, en la página de Lancet, están buenos como para ver semiología. Muchas veces para desencadenar la distonía es interesante ofrecerle un objeto al paciente, y no sé si ustedes ven cómo pone la mano, esa postura no es normal, y a la vez qué es lo que hace con la otra mano. Generalmente al hacer una acción, los pacientes que tienen distonías las van a desencadenar. Ahí está. Bueno, en cuanto a las comorbilidades, creo que por eso también es muy importante esta patología y el manejo multidisciplinario de estos pacientes. 3 de cada 4 pacientes van a tener dolor, 1 de cada 2 y discapacidad intelectual, 1 de cada 3 no va a caminar, 1 de cada 3 va a tener luxación de cadera, 1 de cada 4 son no verbales, 1 de cada 4 también tienen epilepsia, trastornos del comportamiento, la incontinencia urinaria, ceguera, alimentación, o sea, que no sea bioral, sordera también. Entonces, por eso es importante el manejo multidisciplinario. Respecto a la epilepsia, que sería como nuestra área, si bien uno acá ve los más graves, la realidad es que la mayoría no les va tan mal. Suelen ser epilepsias focales que tienen bastante buen control farmacológico. Esta para mí es la diapositiva más importante para ustedes como pediatras, porque ustedes van a ver cuando sea que se queden en el hospital o afuera, van a ver un montón de estos pacientes. Y la realidad es que la gran mayoría de estos pacientes los siguen los pediatras, no necesitan un neurólogo. Obviamente que el que tiene epilepsia sí, el que tiene una PC severa también, pero en realidad la mayoría de las cosas son de seguimiento pediátrico. Ujú. Y piensen que la comorbilidad más frecuente de este paciente, ¿cuál es? La primera. Dolor. O sea, entonces hay que manejar ese dolor, ya sea ustedes o interdisciplinariamente, pero también hay que prevenir. Entonces este paciente, ahora Pau les va a contar todo el tratamiento, pero ya que sabiendo cuáles son las causas del dolor, uno sabe que los puede prevenir y evitar llegar a eso, dar un tratamiento temprano y oportuno para evitar llegar a esta consecuencia, y si llega, tratarlo, porque si no el paciente está constantemente en un estrés que además se asocia en una PC distónica, que puede ser espástica o distónica o ambas. Esto va a empeorar todavía las distonías y por lo tanto la calidad de vida va a ser mala, ¿sí? Esta para mí es la más importante de esta entidad. Bien. Bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, eso tal vez yo creo que es más nuestro, sobre todo descartar que no sea lo que se llama un PC-Mimix, que son en realidad enfermedades o genéticas o metabólicas, pero se basa, o sea, lo importante es que es clínico, o sea, que lo van a hacer principalmente con anamnesis, se basa en la disfunción motora, o sea, en el trastorno motor, en una historia clínica compatible, es decir, que haya un evento centinela que justifique esto, y en la neuroimagen. Esto son algunos signos tempranos de PC que creo que los había sacado de un artículo de pediatría. Sí, por ejemplo, esto que dice acá, que la cabeza cae hacia atrás cuando el paciente lo levanta mientras está acostado boca arriba. Suena raro, pero es la maniobra del pull to sit. Muchas veces antes de que se desarrolle la espasticidad, primero estos pacientes son hipotónicos, entonces tengan en cuenta también la hipotonía.
También esto que dice extiende demasiado la espalda y el cuello cuando alguien lo sostiene en brazos, también es signo de espasticidad o desencadenar distonías. Pacientes que no rolan a los 6 meses, pacientes que tienen mucha celerrea o que permanecen con los puños cerrados más allá de los 2 meses, ¿sí? O sea, la apertura de la mano es rápida. O sea, si ustedes ven un bebé de 6 meses que está así, no es normal. Que usen preferencialmente una mano antes de los 2 años, ¿sí? O sea, el ser diestro o zurdo se da después de los 2 años. Entonces, si ustedes ven eso, o sea, ofrezcan, cuando lo revisen, ofrezcanle un juguete. O pregúntenle a los padres si mueven los dos brazos por igual, porque para ellos no lo mencionan, porque no les llama la atención que siempre usó el brazo derecho, y entonces eso también es importante observarlo. Bueno, lo que habíamos dicho, los miembros inferiores en posición de tijera, como el bebé de la foto. Estas son herramientas que se usan para el diagnóstico. De hecho, esta escala, la de Hammersmith, se aplica la usan los chicos de condiciones crónicas complejas. Tiene en cuenta estos cinco principales ítems y a su vez tienen subítems, que son en total 26, y el máximo es 78 puntos, que eso sería lo normal. Se usa desde los 2 a 2 años y permite identificar bebés de alto riesgo de PC y qué tipo de PC van a tener, o sea, si es uni o bilateral. Este, pues, esto solo a modo de ejemplo, generalmente se lo toma cada 3 meses y es un puntaje de 50 a 73, acuérdense, el más bajo, más anormal. Generalmente son pacientes que van a caminar, en cambio cuando tienen menos de 40, van a ser pacientes que no van a caminar. Esta escala, esta foto en realidad la puse por ahí para que la busquen a la escala y la bajen porque está validada al español, es gratis y tiene las maniobras del tono de cómo hacerlas, y me parece como en realidad un buen machete para revisar un lactante. Acá están los valores normales, esto que está acá donde dice puntuación 3, recuerden que es lo normal. Y además aparte consigna las asimetrías, o sea, si tiene más del lado derecho o izquierdo. En cuanto a la resonancia, también más que todo a modo informativo, ¿qué es lo más común de ver? La leucomalacia periventricular o infartos hemorrágicos periventriculares, que son sobre todo del prematuro, lesiones en la sustancia gris, perdón, de la corteza, también profunda, o sea, los ganglios de la base, el tálamo, la encefalomalacia multiquística, que a veces esto se ve después de ACV perinatal, o a veces después el herpes neonatal también puede dejar esta lesión. Y bueno, Alteración del líquido meconial también. también. Es una revelación, pero bueno. Y las malformaciones cerebrales es como lo más frecuente de ver, ¿sí? Y en pacientes que inicialmente fue normal, se recomienda repetirla a los 2 años de vida, porque uno se supone que está buscando la causa que justifique lo que tiene nuestro paciente. Bueno, estos son ejemplos. En nuestro medio recurrimos mucho a la tomografía por falta de recursos, pero fíjense que se pueden ver malformaciones a grandes rasgos. Se llama esquisencefalia labio abierto. Esta es la famosa leucomalacia periventricular, que son estas hiperintensidades alrededor de los ventrículos y a la vez estos ventrículos que son dismórficos, ¿no? Esto es una resonancia de un nene que se ahogó, que la lesión es como una encefalopatía hipoxico-isquémica severa de un neonato, de lesiones en los ganglios basales y tálamos. Y bueno, el diagnóstico diferencial, nosotros le decimos PC Mimics, que son justamente pacientes que tienen mucha espasticidad, distonías, retraso, pero sin una causa que lo justifique. Banderas rojas para pensar en este diagnóstico: pacientes con dismorfias, la forma táxica o solo hipotonía, que tengan anomalías en el fondo de ojo, que tengan una retinitis pigmentaria, por ejemplo, eso se da mucho en enfermedades mitocondriales. Ausencia de factores de riesgo, o sea, ustedes siempre busquen un evento centinela y bien como detallado, o sea, no solamente, bueno, sí, estuvo internado en la NEO, o sea, capaz que estuvo una semana en la NEO y no le pasó nada esa semana. Entonces, siempre tratar de ser como lo más puntillosos posible, sobre todo porque algunas de estas enfermedades tienen tratamiento, y por otro lado, si es genética, hay que asesorar a esos padres. Bueno, esto una forma solamente de ejemplo, después si bien se los paso. Respecto al tratamiento, bueno, otra vez, multidisciplinario.
Es importante, creo también, ver cuáles son los objetivos que tiene esa familia, a veces tienen otras preocupaciones, identificar la severidad, perdón, de los síntomas y cuál es la capacidad funcional del paciente, poder intervenir tempranamente para optimizar la neuroplasticidad motora y cognitiva, ¿sí? O sea, es un cerebro que todavía está en desarrollo, no es distinto si a un adulto, por así decirlo. Y fundamental el soporte emocional y social del paciente y los cuidadores. Y esto que ya había mencionado Rocío, anticiparse a las complicaciones, o sea, al dolor, a las distonías, tratar de mejorar la calidad de vida de este paciente. Bueno, esto lo tomé del artículo de parálisis cerebral de la Sociedad Española de Pediatría, eh, porque para ver, digamos, que la mayoría de los controles son pediátricos. Es importante esto, el screening de la luxación de caderas, que tengan las inmunizaciones al día de manera de prevenir internaciones, y pesquisar todas las comorbilidades de las que ya hablamos. Bueno, la fisioterapia, esto tiene que ser precoz y preventivo, que por ahí son una de las más, de las limitaciones que más tienen nuestros pacientes. Y también es importante que no es solo la fisioterapia, sino que los ejercicios también continúan en la casa. Esto es un ejemplo de un bebé del hospital. Eh, acá. Bueno, esto es un video a modo de ejemplo que es un paciente que tiene una hemiplegia y por ahí se usa mucho para estimular el lado que mueve menos, sostenerle por determinada cantidad de horas al día el lado que mueve, este, que no mueve, perdón, que mueve mejor para que use el otro, ¿sí? O sea, en este momento es cuando más hay que ejercitar, digamos, la neuroplasticidad. Y bueno, este también están haciendo lo mismo. Y estas son cosas que los papás pueden hacer tranquilamente en casa. También puede ser en los bebés que, bueno, que todavía son muy chiquitos y les cuelgan los juguetitos, colgarle del lado que no mueve la mano, para que intente y trate, y eso el bebé siempre va a querer agarrar el juguete, pero no facilitarle acercándoselo a la mano que está bien, sino al otro lado. Eso es cuando, obviamente, como dice Pau, cuando es de un lado, me parece. Que sí, o sea, lo importante de nuevo, detectarla, porque si no, va a llegar tarde. Los padres no saben que la preferencia del uso manual se produce a los 3 años. Capaz que el padre lo ve que usa más la mano derecha y piensa, a un bebé de 6 meses y piensa que es porque es Que su- diestro, ¿no? O zurdo, pero ellos no Sí. tienen por qué saber que eso no es normal. Tal cual. Bueno, la terapia ocupacional, que creo que es muy importante, más que todo lo que les va a mejorar a estos pacientes son las habilidades motoras finas. Por ahí uno dice, bueno, es un PC leve, entre comillas, tiene solo una hemiparesia, es independiente, etcétera, pero la mano, la función de la mano es importante optimizarla lo más que puedan porque ese paciente pueda ser lo más independiente posible, o sea, que se pueda vestir solo, higienizar solo. Entonces, esto, o sea, no hay que ir solo al motor grueso, sino optimizar lo más que se pueda de la función del paciente. Bueno, respecto a fonoaudiología, la celorrea es una comorbilidad importante para estos pacientes, sobre todo, digamos, puede producir complicaciones como dermatitis, predisposición a infecciones bucales o también el síndrome aspirativo crónico por el trastorno de glutorio. El tratamiento, bueno, más que todo a cargo del especialista, pero a grandes rasgos tenemos ejercicios de eglución, kinesiotaping o hasta en algunos casos toxina botulínica, que esto acá en el hospital se hace, anticolinérgicos o cirugía. En cuanto al tratamiento de la espasticidad, esto es importante saber que va a depender más que todo de la severidad y de la repercusión en la vida diaria. Recuerden que no todos son los pacientes de Gross Motor 5 que vemos en el hospital, hay algunos que tienen muy leve. Se trata sobre todo cuando interfiere en las funciones básicas, cuando produce deformidades ortopédicas, que la idea no es llegar a esto, pero a veces uno ya ve al paciente así. Y sobre todo, al último, pero no menos importante, se produce dolor. Y bueno, le va a permitir mejorar, digamos, la funcionalidad del paciente. Bueno, esto es un esquema donde tenemos tratamientos generales, tratamientos locales como la toxina botulínica, tratamientos permanentes que son quirúrgicos y tratamientos reversibles que son bioral.
Bueno, el baclofeno lo que hace es un análogo del ácido gamma aminobutírico que actúa sobre los receptores GABA B, que están acá, estos que están ahí, en la médula espinal. Y estos son los GABA-A, donde actúan las benzodiazepinas, o sea, el diazepam. Por eso, digamos, cuando uno los usa juntos, se sinergian, que puede ser bueno o puede ser malo si el paciente no lo tolera y le produce demasiada hipotonía, somnolencia. Entonces, es como que hay que ir regulando entre el beneficio motor que uno obtiene versus los efectos adversos, que es la somnolencia, o incluso irnos para el otro lado, que es la hipotonía. Este, la dosis de 1 a 2 miligramos kilo día se divide en 3 a 4 tomas. El aumento es en forma semanal y eso también es importante. Hay pacientes que no responden, entonces por ahí cuando se hacen aumentos, explicarle eso a los padres porque muchas veces por ahí piensan que uno le da baclofeno, les aumentan y el paciente, no sé, va a caminar. Entonces, eso es importante. Y también los efectos adversos, que yo creo que eso es lo que hay que pesquisar en la consulta. Sí, somnolencia, mareos, hipotonía, en casos graves, falla hepática. El diazepam es un agonista GABA-A, que también está acá en la médula espinal, y lo que hace es también disminuir el tono muscular. Generalmente usamos 2 miligramos por día, cada 6 a cada 8 horas, y la dosis máxima es de 60 miligramos día, sobre todo en pacientes grandes en realidad. Estas son las presentaciones que tenemos en el hospital y también los efectos adversos son los mismos de cualquier benzodiazepina. Ujú. Y recuerden que son pacientes polimedicados, entonces tienen que ver las interacciones que tienen cada medicación que indican. Bueno, la toxina botulínica es buena, se usa sobre todo para la espasticidad localizada. Hay chicos que solo tienen, digamos, espasticidad a nivel distal con retracciones aquilias y si esas retracciones todavía no son fijas, generalmente una buena opción es la toxina botulínica, que el efecto más o menos se va viendo cada 3 meses. eh, Eso lo, digamos, se va controlando cada 3 meses a ver si requiere o no una nueva inyección. Las complicaciones pueden ser dolor, fiebre, retención urinaria, disfagia, debilidad, que esto es por la absorción sistémica de la toxina. Y bueno, a largo plazo puede desarrollarse falta de respuesta por anticuerpos neutralizantes. En cuanto a las distonías, em, tenemos, por ejemplo, el trixifenidilo, que yo hay acá claro que lo uso es off-label. Y de esto, digamos, hay varias guías. Lo importante es resaltar que la respuesta no suele ser buena en comparación con las distonías primarias, que son las genéticas, digamos. No suelen responder bien. Entonces eso también es importante decirlo a los padres porque por ahí creen que con cada, o sea, uno se lo da para darle una chance básicamente al paciente, pero a veces creen que por aumentarlo un poco van a andar de 10 y la verdad es que muchas veces no responden. Y además, eso también, el efecto no es a las 48 horas. Entonces, cuando se aumente esto, un paciente que está internado o lo que sea, ustedes tienen que saber cuándo esperar el efecto. Generalmente, la titulación suele ser semanal. Lo que hace es bloquear los receptores colinérgicos en el núcleo estirado, o sea, estriado, perdón, o sea, los ángulos de la base. Y los efectos adversos son los de los colinérgicos, la boca seca, visión borrosa, sedación, confusión, que a veces ha pasado que se equivocan de dosis y los pacientes caen por intoxicación. Después otro fármaco que se puede usar es la clonidina, que es una agonista alfa-2 central, tiene efectos adversos cardíacos, entonces es importante tener una valoración cardiológica previa. Se puede usar tanto vía oral como endovenoso. Y otras medicaciones que también tienen efectos sobre las distonías, porque además se usan por espasticidad, las benzodiazepinas, por ejemplo, bueno, la difenidramina es solo para distonía, la gabapentin o el baclofeno, la toxina botulínica y, bueno, esto me quedó de clase, el estimulador cerebral profundo, no, para PC no se usa. Esto en realidad le puse a modo informativo para que le interese leerlo. Es una guía sobre todas las intervenciones que hay para PC, que es como un semáforo, digamos. Las que están en verde son las que han demostrado evidencia en mejorar
el síntoma que está acá, que acá dice motor, tono, pero después abajo hay sobre dolor y otras cosas. Estas son las que la evidencia no es tan fuerte, pero podemos intentarlo, que acá están los medicamentos para la distonía, y estos son los no hacer, que está por ejemplo, el oxígeno hiperbárico, que hay padres que por ahí preguntan este tipo de cosas, o esto de la película que salió en algún momento de un cerebro para Luca o una cosa así, bueno, directamente ni lo menciona. En cuanto al pronóstico, que por ahí estas son preguntas que hacen los padres, si va a caminar o no va a caminar. ¿Qué predice esto? Que se sienten solos a los 2 años, que no tengan discapacidad visual, intelectual y que no tengan epilepsia. Y en cuanto a la expectativa de vida, por supuesto, es menor que la población general. Acá no tenemos datos. En Francia, un estudio mostró que estos pacientes morían entre 45 y 54 años, o sea, jóvenes, y que la causa principal era respiratoria. Bueno, y con conclusión, la PC entonces es la primera causa de discapacidad motora en la infancia, la causa es multifactorial y que actualmente el diagnóstico puede y diría debe realizarse antes del año de vida, que eso nos permite a nosotros intervenir tempranamente. El abordaje adecuado es multidisciplinario. Es importante iniciar el tratamiento precozmente, teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente para poder potenciar su calidad de vida y la de sus cuidadores. Y nada más. No sé si quieren ¿Alguna pregunta o quieren preguntas o dudas que les paciente o surjan algo? del día a día. eh, Nada. Bueno. Bueno, bueno, si querés te lo paso después en PDF. El email que te mandé el otro día. Bueno, Más leve, más dolor bajo. Tampoco lo quieren. Y la noche del paciente pediatra o sí, sí. o sea, si ustedes identifican el factor de riesgo. No, lo pueden hacer, lo pueden hacer pediatra, sí. O sea, si tenés algún evento centinela, como comentaba Pau, o algún factor de riesgo que vos crees que puede haber producido esto y que no hay duda, y después le haces una imagen y ves los hallazgos característicos, ya este diagnóstico estaría, ¿no? Sí, poner que tuvo una ACV perinatal, una MAP de chiquito y lo tenés claro, clarísimo y desarrolló una miparesia y es un PC. Por ahí, viste, la verdad que el término semánticamente para un padre es horrible decirle tu hijo tiene parálisis cerebral. Generalmente eso le decís tiene una miparesia, y no, porque, o sea, le cambia mucho realmente la cuestión semántica, pero estrictamente si reúne las otras cosas es una TC. Después uno lo va a derivar a neurología, obviamente para una valoración o un control anual, o sea, en general se hace, necesitan algún seguimiento para la vigilancia de algunos factores de riesgo de contexto más graves, de epilepsia, otras cosas, para quedarte tranquila del diagnóstico, pero no va a necesitar tal vez, si son de las formas más leves, un seguimiento más estrecho con el neurólogo. Pero si ya, por ejemplo, necesita alguna medicación, y ahí sí ya va a necesitar un seguimiento neurológico también más cercano. Si le pones baclofeno, el baclofeno también se lo puede indicar pediatra baclofeno, diazepam. Por ahí sí tener más cuidado con el triaxis, porque como decía Pau, no responden y aparte ya van a ser peces histómicas, son un poco más graves. Pero no tengan miedo de indicar baclofeno, porque eso ustedes se lo indican a dosis muy bajita y ya le dejas la pauta de alarma que si tuvo algún efecto adverso, si se durmió mucho o lo que fuere, que ya el padre lo suspenda directamente. Entonces no, en realidad si el paciente lo necesita, ustedes vayan indicándoselo y después pedirán la consulta. Acá está, es más fácil encontrar la consulta con neuro porque tenemos un servicio grande, pero ustedes en el ambulatorio es re difícil conseguir turno con un neurólogo. Entonces, para no perder el tiempo ese que para el paciente es importante, se puede ir indicando una medicación con el seguimiento cercano y que después vaya sacando el tuyo. Bueno, algo más. Bueno, Mil gracias. No, de nada. Sí, Yo después la paso un PDF, dale. pero- Sí, yo ahí le pasé a mi. La semana pasada le pasé a Ro el mail de ahí de jefatura. Así que.